Saludos familia de la fe. En este tiempo vamos a hablar acerca de la historia de los jueces. Los jueces son los libros históricos del Antiguo Testamento que abarcan casi 300 años desde la muerte de Josué, el conquistador de la tierra prometida, y el comienzo de la monarquía con el rey Saúl, quien fue el primer rey de Israel. Los jueces eran militares que Dios levantaba para librar al pueblo de Israel de sus enemigos. Leamos ahora Jueces 3, versículos 7 al 8. Dice así: los israelitas hicieron lo malo a los ojos del Señor, se olvidaron del Señor su Dios y sirvieron a las imágenes de Baal y a los postes dedicados a la diosa Acera. Entonces el Señor ardió de enojo contra Israel y lo entregó en manos de Cusán-Risataim, rey de Aram Naharaim, y los israelitas sirvieron a Cusán-Risataim durante 8 años. Leamos ahora Jueces 3, versículo 12 al 14. De nuevo los israelitas hicieron lo malo a los ojos del Señor, y por la maldad de ellos el Señor le dio dominio sobre Israel al rey Eglón de Moab. Eglón se alió con los amonitas y los amalecitas y salió a pelear, derrotó a Israel y tomó posesión de Jericó, la ciudad de las palmeras. Entonces los israelitas sirvieron a Eglón, rey de Moab, durante 18 años. Veamos ahora Jueces 4, versículo 1 al 2. Muerto Ahod, los israelitas volvieron a hacer lo malo a los ojos del Señor. Entonces el Señor los entregó a Jabín, un rey cananeo de Azor. El comandante de su ejército era Sísara, que vivía en Aroset Goín. Sísara, quien tenía 900 carros de guerra hechos de hierro, oprimió a los israelitas sin piedad durante 20 años, hasta que el pueblo de Israel clamó al Señor por ayuda. Y leamos Jueces 6, versículo 1. Los israelitas hicieron lo malo a los ojos del Señor, entonces el Señor los entregó a los madianitas durante 7 años. Este libro relata las historias y hazañas de jueces, en particular Otoniel, Ahod, Débora, junto con Barak, Gedeón, Jefté y Sansón, además de los jueces Sangar, Tola, Jair, Ibsán, Elán y Abdón. Leamos ahora Jueces 17, versículo 6. Dice así: en esos días Israel no tenía rey, cada uno hacía lo que le parecía correcto según su propio criterio. Leamos Jueces 18, versículo 1. En esos días Israel no tenía rey. Leamos Jueces 19, versículo 1. En esos días Israel no tenía un rey. Y leamos Jueces 21, versículo 25, que dice así: en esos días Israel no tenía rey, cada uno hacía lo que le parecía correcto según su propio criterio. Notemos entonces que Jueces nos relata la depravación del Estado de Israel y la instalación de santuarios a otros dioses. Señala la descomposición política de aquel tiempo en una frase: en aquellos días no había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía. Estaban en una total anarquía, sin Dios, sin gobierno, sin dominio propio. Leamos ahora Jueces 5, versículo 1 al 9. Ese día Débora y Barak, hijo de Abinoam, entonaron el siguiente cántico. Los líderes de Israel tomaron el mando y el pueblo los siguió con gusto. Alabado sea el Señor. Escuchen ustedes, reyes, presten atención ustedes, gobernantes poderosos, pues cantaré al Señor, tocaré música para el Señor, Dios de Israel. Señor, cuando saliste de Seir y marchaste por los campos de Edom, la tierra tembló, y los cielos nublados derramaron lluvias torrenciales. Las montañas temblaron ante la presencia del Señor, Dios del monte Sinaí, ante la presencia del Señor, Dios de Israel. En los días de Sangar, hijo de Anat, y en los días de Jael, la gente evitaba las rutas principales y los viajeros no salían de los caminos sinuosos. Ya quedaba poca gente en las aldeas de Israel, hasta que Débora surgió como una madre para Israel.
Cuando Israel escogió nuevos dioses, la guerra estalló a las puertas de la ciudad. Sin embargo, no se veía ni un escudo ni una lanza entre 40,000 guerreros de Israel. Mi corazón está con los comandantes de Israel, con los que se ofrecieron para la guerra. Alabado sea el Señor. Despierta, Débora, despierta, despierta, despierta y entona un cántico. Levántate, Barak, levanta tus cautivos, hijo de Abinoam. Y ese es el cántico de Débora. Nos muestra el estado y la liberación de Israel. El periodo de los jueces fue un tiempo de caos político y religioso, que aún los mejores siervos de Dios hacían cosas terribles. El canto de Débora en el capítulo 5 y lo que Dios hizo por medio de ella habla de la participación de las mujeres en la obra de Dios a través de todos los tiempos y resalta la alabanza hacia Dios de parte de su pueblo y de las victorias ganadas. Démosle gracias al Señor por este tiempo. Señor, gracias porque tú nos hablas, Señor, que necesitamos tu presencia, que necesitamos escuchar tu voz, ser dirigidos por ti, Señor, y en esta hora te pedimos perdón, Señor, porque aún como pueblo, Señor, como nación, aún, Señor, hemos estado alejados de ti, como lo ha estado el pueblo de Israel, Señor. Y oramos, Señor, para que tú, Señor, seas tomando el control de nuestra nación y aún de nuestros corazones, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, que tú seas el Señor de nuestra vida, quien habite en nuestro ser. Te pedimos perdón por toda anarquía, por todo paso que hemos dado sin tu voluntad, Señor, o hacer cosas sin tu voluntad, para ti, sin ti, Señor. Te pedimos, Señor, que tú seas actuando en nuestras vidas, Señor, como ese, Señor, Dios todopoderoso, Señor, como nuestro Dios. Te pedimos perdón por la religiosidad de nuestra nación, por los ídolos, por todo lo que no sea tuyo, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús y te pedimos, Señor, que como pueblo, Señor, traigas una sanidad en nuestros corazones, un arrepentimiento genuino, un avivamiento en cada alma, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, Dios. Que tú seas el único Dios y Salvador de nuestras vidas, de nuestra nación, de cada ciudadano, Señor, de este país. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, que así como cuando el pueblo de Israel te clamaba, Señor, tú, Señor, atendías a su clamor, Señor. Pero cuando el pueblo de Israel se alejaba de ti, tú, Señor, te apartabas de ellos. Asimismo, Señor, oramos para que tú seas tomando el control de esta nación, Señor, trayendo un arrepentimiento genuino, un avivamiento en cada vida, en cada corazón, que tú seas el Dios nuestro, Señor. Te pedimos perdón cuando hemos estado alejados de ti, Señor, por todos los altares, Señor, que no son edificados para adorarte, Señor. Te pedimos perdón por todas estas cosas, Señor, que las personas, los ciudadanos han levantado, Señor, sin tu voluntad, Señor. Te pedimos, Señor, que tú seas su consejero siempre, su Dios y su Salvador, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos.